Shalom, shalom, Israel, Casa Integral en las Naciones, una vez más con ustedes, sus servidores, Erika y Jorge Ruiz. Aquí estamos nuevamente en este ciclo número 13 o semana número 13 con la Parashá Shemot, que quiere decir nombres. Vamos por la Aliyá número 5 o día quinto, en el cual estaremos una vez más hablando temas de bastante importancia en esta preciosa Aliyá. Escuchamos constantemente diferentes apreciaciones sobre las clases de movimientos o espíritus que llaman a veces que se levantan en las congregaciones para dañar el propósito y el orden del Padre Eterno. Algunas de estas apreciaciones nos llegan a conocimiento cuando oímos sobre el espíritu o comportamiento de Absalón, el cual finalmente podemos decir es cierto, y su manifestación precisamente es rebeldía, autonombramiento, división, usurpación, etcétera, etcétera, este tipo de comportamientos. Estaremos hablando en este tiempo sobre Shemot, Éxodo capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 17. Les conduciremos en este tiempo de Aliyá. Nos centraremos en Shemot o Éxodo capítulo 3, versículo 18. La pregunta para este tiempo es, ¿cómo se reconocen los falsos líderes? Quédate con nosotros, estaremos hablando de este tema en un momento. Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral. Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Aquí estamos, hemos regresado y la pregunta fue, ¿cómo se reconocen los falsos líderes? Permítenos comenzar con la oración por la Kadosh Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. El énfasis, como estábamos diciendo, va a estar en Éxodo capítulo 3, versículo 18. Así es que dice así la palabra del Eterno. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Adón, el Elohim de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Adonai nuestro Elohim. El Eterno ha puesto autoridades en la tierra, y eso lo sabemos en absolutamente todo lo que rodea nuestras vidas. No hay cómo decir que no. Por eso cuando Moshe recibió el llamado de liberar al pueblo de la esclavitud, primero tuvo que ir a los ancianos de Israel para ser reconocido por ellos. Éxodo o Shemot capítulo 3 versículo 16 nos habla de ello. Dice, luego tenía que ir al rey de Egipto y solicitar permiso para que el pueblo pudiera salir. El Eterno no salta sobre las autoridades que Él mismo ha puesto, que Él mismo ha colocado, porque Él es un Dios de orden y ese orden lo estableció de esa forma. Nuestro Adonai ha colocado las autoridades y el orden de las cosas con un propósito. Hay un orden para hacer todas las cosas, para que éstas sean legalmente justas, y eso es algo que debemos entender. El que intenta reunir bajo su propio liderazgo a un pueblo que está sometido a otro líder, está cometiendo una infracción. ¿En cuanto a qué? En cuanto al respeto al área de responsabilidad del otro. Este tipo de comportamiento es de una persona rebelde que no respeta las autoridades que existen. El que no respeta las autoridades puestas por el Eterno no respeta al Eterno, pues el Eterno no dará aprobación a un comportamiento semejante. Eso es totalmente cierto y no tenemos punto de discusión en ello. Nuestro gran rabino Yeshua HaMashiach nos enseña que el líder
¿sí? Ujú. Sí, es aquel que se sujeta. Y precisamente él como líder nos enseña que él mismo hay una puerta para los seguidores de ese líder y que él mismo es la puerta. De ello nos habla en Johanán o Juan capítulo 10 versículo 7. Dice, por lo tanto, el que no pasa por la puerta, hablando del líder, y trata de guiar o reunir para sí mismo a los que están bajo el cuidado de otro, es un ladrón, es un salteador. Nosotros tenemos que ser claros en ello y no podemos dejar de decir la verdad porque así es como debe ser. Así es como está planteado. Por eso debemos tener en cuenta que ningún siervo del Mesías tiene el derecho de tener sus propios discípulos, porque las ovejas son del Mashiach. Y los que intentan hacerse de las ovejas del Mashiach no son sus siervos, sino falsos líderes que quieren arrastrar tras sí a los discípulos del Mesías. Bueno, eso es algo que vemos constantemente por desfortuna en la Mm. actualidad, en la modernidad, en los diferentes movimientos o lugares donde, digámoslo así, se trata de buscar la presencia del Rey. Los que me siguen no son mis discípulos, eso debemos tenerlo muy claro, sino son discípulos del Mesías. Mi meta debe ser siempre llevar hacia el Mesías a todos los que de alguna forma me siguen. ¿Qué Ujú. dice Romanos capítulo 13, versículo 1? Dice que las autoridades han sido colocadas por el Eterno. Todas las que existen han salido de su mano. Así como Él delegó en los cielos algún tipo de autoridad, también lo hizo en la tierra. Y las autoridades que hay en la tierra han sido puestas por el Eterno. No podemos contradecir eso. Eso es verdad. También debemos tener en cuenta, pastor, que no existe ningún texto, ni en el Talmud, ni en las Escrituras, que apoye la idea de que un discípulo del Mesías pueda tener sus propios discípulos. Debemos tener mucho cuidado con esto, sobre todo con los líderes que dicen que tienen sus propios discípulos. Bueno, en eso tenemos que hacer claridad. Hay personas que efectivamente dicen, como decían, como dice la escritura, yo soy de Pablo, y otros dicen, no, yo soy de Pedro, ¿sí? Y Ujú. eran precisamente quienes eran sus seguidores. Ahora sabemos que, por ejemplo, Juan el Inmersor, Juan el Bautista, tenía un grupo de seguidores y que esos seguidores en su momento tuvieron discusión con los discípulos del Mesías. Pero cuando nosotros entendemos en este presente qué nos habla la Torá y cómo nos la plantea, tenemos que entender que hay unos seguidores que se hacen a la imagen de su maestro, de su Ujú. profesor, pero que lo que finalmente está haciendo él, si es una autoridad realmente delegada por el Eterno, es llevarlos a la presencia del Rey. Es no decirle yo hago, yo tengo, yo pongo, yo coloco, yo soy, sino está diciendo todo lo que yo pueda hacer de alguna forma, lo hace mi maestro, que es el Mesías Adonai. Cuando Ujú. Yeshua mandó a sus emisarios salir por todo el mundo y hacer discípulos, no se refiere a hacer discípulos para sí mismos. Estos van a ser los discípulos de Pedro, estos son los de Juan. No, él está diciendo, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Pero para el único que tiene el permiso de ser llamado rabino o maestro, que es en el cuerpo del Mesías, nuestro mismo Mesías. Eso tenemos que entenderlo. Lo habla precisamente Matillajo, Mateo capítulo 23, versículo 8. Así es. Y una de las señales más claras, porque tenemos que hacer también claridad en ello, pastor, y es las señales claras de los falsos maestros. Una de ellas, o de las grandes características, es que arrastran a los discípulos del Mashiach tras ellos mismos. Quiero que me acompañe, por favor, usted que me está escuchando, amado, a Hechos. Vamos a ir, por favor. Es muy importante que nosotros tengamos muy clara esta porción de la palabra y es en Hechos capítulo 20 del verso 29 al 30. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no le perdonarán la vida al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Un verdadero siervo del Mashiach lleva a las personas
al Maestro, a nuestro amado Yeshua. Los seguidores del Mesías se caracterizan por ser canales por medio de los cuales las personas, el rebaño, las ovejas o la gente puede llegar al Mashiach y así conectarse directamente con el Todopoderoso. El que arrastra a la gente para sí mismo sin llevarlos al Mesías es una persona que está actuando en rebeldía porque no está reconociendo al Mashiach. Precisamente lo que hablábamos en la introducción, ¿no? Recordemos que ese famoso espíritu de Absalón del que se habla a veces es exactamente eso, el que actúa en rebeldía, el que se autonombra, el que causa división, el que usurpa, el que divide, etcétera, etcétera. El que quiere tomar un lugar que no le corresponde. El que quiere tomar un lugar que no corresponde. O que no le ha sido asignado. Entonces, recordemos nuevamente qué está sucediendo aquí en este aparte del libro de Shemot. Y es, Moshe fue ordenado a ir a los ancianos del pueblo y al rey de Egipto. No reunió un grupo de contradictores o de guerrilleros, como la modernidad podría decirlo, o de protestas, ¿sí? Para hacer un golpe de estado. Eso no fue lo que trató de hacer Moshe, sino que él en realidad estaba sintonizado con lo que era liberar al pueblo y lo iba a hacer en la forma correcta, como el Eterno le ordenaba que lo hiciera. Los ancianos de Israel tuvieron que ir a reconocer al primer libertador para que esa liberación pudiera ser realmente una realidad en el orden debido. Lo mismo tendrá que pasar con el segundo libertador. Si no es reconocido por los ancianos del pueblo judío, no podrá venir y liberar al pueblo del pecado, la muerte y la diáspora. Vea qué importante esta parte, ¿no? Entonces, para este tiempo, lo único que te podemos decir, seguidor de nuestro Mesías Adonai, discípulo del Eterno, es que terminamos este tiempo diciéndote que el Eterno nos dé la sabiduría para poder colaborar realmente con el propósito del reino y hacer las cosas a la manera en que el Eterno desea que las hagamos y no a nuestra forma. Quédate con nosotros en nuestros canales de difusión. En YouTube, Israel Casa Integral, Radio Génesis 128, Telegram y no olvides, hagamos la voluntad del Padre. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.